¿Cómo están estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina? Vamos a ver el tema de los verbos regulares, de los regular verbs. Por lo tanto, vamos a ver el simple past tense, el tiempo pasado simple, simple past tense. En cuanto a los verbos regulares, aquí tenemos algunos ejemplos. Los verbos regulares son aquellos que cambian en el tiempo pasado, en el simple past tense. Este es el verbo talk, conversar, el verbo spill, derramar, el verbo pinch. Acá podemos ver el significado del verbo want, querer. Otro verbo está el verbo listen, jump. Estos verbos son regulares porque para el tiempo pasado se les va a añadir ed. Dicen escuchar, jump, saltar, walk, caminar, play, jugar. El verbo laugh, reír, count, contar, a todos estos verbos se les va a agregar ed. Clean, limpiar, climb, trepar, o llamar, cook, cocinar. Van a tener la ed para formar el tiempo pasado. Pull, jalar, y con ed es jaló. Look at, mirar, y con ed es color, pintar, colored, con ed pintó. Aquí podemos ver cómo se va a formar el verbo en tiempo pasado. Aquí tenemos el verbo, la lista de verbos regulares. Regular verbs, regular verbs. Los otros verbos son los llamados irregular verbs, verbos irregulares. Los regulares son aquellos que para el tiempo pasado cambian con ed para formar el pasado. Play, played, con ed. Jugar, jugó. Walk, walked, con ed. Caminar, caminó. A diferencia de los verbos irregulares, los irregular verbs son verbos que cambian por completo. No los vamos a reconocer en el tiempo pasado como si reconocemos a los verbos, a los regular verbs, porque se les añade ed. Yo puedo reconocer el verbo y me doy cuenta que se le añadió ed. Como en play, played. En el verbo regular, como en el verbo break, romper, cambia a broke, rompió. El verbo break en presente, romper, es muy diferente, es algo diferente de broke, rompió. Por lo tanto, si yo no estudio al verbo en el tiempo pasado, no voy a reconocer al verbo, puesto que no estoy informada de cuál es el verbo en presente break y que el pasado es broke. Por lo tanto, identificar cuando el verbo está en presente, como en el caso de break, romper, y en el pasado broke, rompió. Identificar cuál es el presente. El presente es break y el pasado es broke. El verbo run, correr, cambia a run, corrió, con a. Este es el cambio de los verbos tanto en regular verbs como irregular verbs. Vamos a ver nosotros en esta oportunidad a los irregular verbs. Vamos a centrar únicamente en los verbos regulares. Aquí tenemos a los regular verbs. Para formar el pasado de los verbos regulares se añade al infinitivo. El infinitivo es el verbo tal cual, sin ninguna variación. Por ejemplo, el verbo watch es un verbo que está en infinitivo porque no está siendo afectado por ninguna variación, como por ejemplo watched, que aquí tenemos al verbo watch, mirar, pero se le ha añadido la ed, lo cual me indica que voy a traducir como en el tiempo pasado. Watch, mirar, watched, miró. Aquí dice que el verbo termina, si termina en e, por ejemplo, el verbo like, gustar, termina en e. Nos damos cuenta que solamente le añadimos la letra d.
solo añadimos la letra B, porque ya está la vocal E, like. Si el verbo es monosílabo y termina en vocal consonante, se va a duplicar double consonante, doble consonante con la ed. Por ejemplo, stop, stopped. Con doble P se va a duplicar la consonante. Si el verbo termina en consonante más Y más la Y, entonces va a cambiar. Vamos a cambiar esta Y por la I latina. Como es así en el caso de study. Study, estudiar, termina en Y y luego va precedido de una consonante, la D. En este caso, entonces, tengo que cambiar la letra I por la I latina. Y la cambio por I latina y digo study, estudiar, estudió. Si el verbo termina en la vocal más Y, ya no termina en consonante como en study, precedida de una consonante, sino que antes de Y va a ir una vocal. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Play, que es jugar, termina en Y, pero antes va una vocal que es la A. Y en este caso se le va a añadir ed y no es necesario efectuar el cambio de la I. Play, jugar, played, jugó. Esas reglas podemos aprenderlas más si leemos la lista de los verbos y las estudiamos con sus respectivos cambios. Bien, esta regla también aquí podemos ver en el caso de stop, parar, stop con doble P, paró. Y en el caso de copy, aquí tenemos Y más consonante precedida de consonante, entonces cambia copy con el cambio de la I, de Y. Para formar oraciones negativas, vamos a utilizar el auxiliar del tiempo en pasado. El auxiliar del tiempo en pasado es did. Did es un auxiliar que me indica que la oración está en pasado, que los verbos los voy a traducir en pasado. En el caso de did, acá estamos viendo en negativa, did not. ¿Cómo es la oración? De la siguiente manera. I did not work yesterday. Yo no trabajé ayer. Yesterday es una expresión de tiempo que me sirve para darme cuenta que si tengo que completar el verbo con su auxiliar, no me lo ponen y me dicen ponga usted el auxiliar y el verbo. Entonces, si es yesterday, ayer, se está refiriendo a una actividad en el pasado, por lo tanto, el auxiliar que voy a poner es did not, si es en negativa, did not, y luego viene el verbo work. Como ven, no hemos puesto la ed. ¿Por qué? Porque ya va presente el auxiliar did. Como ya va presente el auxiliar did, ya no tengo que poner la ed al verbo. Cuando pongo la ed al verbo, solamente en las oraciones afirmativas. Aquí está la forma corta de did not. La forma corta es didn't. Did not, didn't. I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. En las formas negativas. Y pasamos a ver cuando se trata de yes, no question. ¿Cómo forma una pregunta? Igualmente aquí en las preguntas no vamos a trabajar con el verbo con ed. ¿Por qué? Porque ya va presente el auxiliar did que indica tiempo pasado. ¿Cuál es el significado de did? Did es un verbo auxiliar que en este caso no tiene un significado como un verbo principal, pero sí este verbo me indica el tiempo. Y el tiempo es el simple past y eso quiere decir que al verbo main verb o verbo principal, en este caso que es work, trabajar, tiene un significado, su significado como verbo principal, que es trabajar. En la pregunta, como voy a utilizar el auxiliar did, ya no pongo la ed en el verbo. Did you work yesterday? Did you work yesterday? ¿Tú trabajaste ayer? Yes, I did. O no, I didn't. Yes, I did en afirmativa, no, I didn't en negativa. No debemos confundir el simple past tense con el
Simple past tense, pero del verbo to be. Esto lo vamos a ver en la parte de tarea o homework. En la parte de tarea o homework tengan presente de que van a tener que revisar este cuadro donde vamos a ver el tiempo pasado del verbo to be. El tiempo pasado tiene del verbo to be tiene otra forma. Aquí no interviene para nada el presente simple, el pasado simple. Es decir, el auxiliar did no va a ir aquí, tampoco los verbos principales. Solamente como verbo vamos a tener el verbo to be. A ver, ejemplo, I was, she was, he was, it was. I was, yo estaba, she was, ella estaba, he was, él estaba, it was, esto estaba. Con los pronombres we, you, they. We were, nosotros estábamos, you were, ustedes estaban, they were, ellos estaban. Ejemplos de oraciones, y estas oraciones, tanto en interrogativas, en afirmativas, no interviene ni el auxiliar did, ni los verbos principales o main verbs. Ejemplo, I was in class, yo estaba en clase. Pregunta, was I in class? Estaba yo en clase. El verbo to be pasa delante del pronombre. Y si es en afirmativa, yes, I was in class. Sí, yo estaba en clase. Was she in class? Estaba ahí en clase. No, she was. Yes, she was in class. Sí, ella estaba en clase. Con we were in class. El verbo to be de we es were. Nosotros estuvimos en clases. We were in class. Where we in class? Were we in class? Estuvimos en clase. Yes, we were in class. Yes, we were in class. Con you were in class. Tú o ustedes estuvieron en clase. Were you in class? ¿Estuvieron ustedes en clase? Y yes, you were in class. Sí, tú estuviste o ustedes estuvieron en clase. En letter C, they were in class. Ellos estuvieron en clase. Pregunta, were they in class? ¿Estuvieron en clase? Yes, they were in class. Sí, ellos estuvieron en clase. Por lo tanto, el pasado del verbo to be solamente va a trabajar con el verbo to be para cada pronombre. Yo voy a poner el verbo to be según el pronombre. Aquí tenemos el pasado del verbo to be. Por lo tanto, I am in class today. Yo estoy... El presente simple. Este es un cuadro comparativo. Acá tenemos el presente simple y acá está el pasado simple. De la oración I am in class today. Today es expresión del tiempo presente. Yo estoy en clase hoy día. Lo cambio al pasado. Para cambiar el pasado sería I was in class yesterday. Que he cambiado el verbo to be, ya no es I am, sino I was. I was. Y también la expresión de tiempo, ya no es today hoy día, es del presente, sino sería yesterday. Yesterday, ayer. Nancy is here today. Nancy está aquí hoy día. Y la negativa sería Nancy was here yesterday. Nancy estuvo aquí, pero ayer. Con la expresión de tiempo ayer. We are happy today. Nosotros estamos felices hoy día. We were happy yesterday. We were happy yesterday. Nosotros estuvimos felices ayer. Vamos a más ejemplos con el verbo to be. Bueno, esto es en la parte negativa. Cuando es wasn't, was not cambia a wasn't, y cuando es were not cambia a were. Was not, wasn't, o were not, weren't. Y continuamos. Ya hemos visto con yes, no question. Si la pregunta empieza la pregunta con verbo to be, el verbo to be va adelante, ¿no? Was Irene in the house? Estaba Irene en la casa. Were they at the mall? Estaban ellos en el centro comercial. Por lo tanto, seguimos avanzando. Y aquí encontramos el pasado simple del verbo to be. A ver, ejemplo, I was, y yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. Negativa, I wasn't, yo no estaba, yo no fui, yo no era. Y la interrogativa,
Was I? Was I? You were. You weren't. Were you? We were. We weren't. Were we? You were. You weren't. Were you? Otro ejemplo. They were. They weren't. Were they? Acá hay una pequeña, unas oraciones sencillas. I was in Madrid yesterday. Yo estuve en Madrid ayer. She wasn't at home this morning. Ella no estaba en casa esta mañana. Were they in London last week? Last week estuvieron ellos en Londres la semana pasada. Aquí tenemos las expresiones de tiempo que nos permiten darnos cuenta de que tengo que poner el tiempo pasado simple. Por ejemplo, Nancy was. Nancy was, Nancy estaba. Nancy was here last night, la noche pasada. Nancy was here last week, la semana pasada. Nancy was here last month, estaba la semana pasada, el mes pasado. Nancy was here last year. Nancy estuvo aquí el año pasado. Nancy was here last spring. Nancy estuvo aquí la primavera pasada. Nancy was here last summer. Nancy estuvo aquí el verano pasado. Nancy was here last Monday. Nancy estuvo aquí el lunes pasado. Y Nancy was here last Friday. Nancy estuvo aquí bueno, como adelante vamos a ver ejercicios, aquí tengo algunas expresiones de tiempo. Por ejemplo, vamos a decir 5 minutes ago, hace 5 minutos. Ago quiere decir tiempo atrás. 5 minutes ago quiere decir hace 5 minutos o 5 minutos atrás. 2 hours ago, hace 2 horas o 2 horas atrás. 6 days ago, 6 días, hace 6 días o 6 días atrás. A month ago, hace un mes o un mes atrás. A month ago, a year ago, un año atrás o hace un año. Ahora pasamos a there was. There was quiere decir había. Es el pasado de there is. Y there were es el pasado de there are. Había, pero para plural. Por ejemplo, si es en singular, me voy a referir aquí a un accidente, a un accidente. An accident dice un accidente. Como es singular porque se refiere a uno, un accidente, voy a decir que había un accidente la semana pasada. There was an accident last week. There was an accident last week. Había un accidente la semana pasada. Pero en plural ya cambia, si yo me refiero a varios, en este caso books, 5 books, 5 libros, 5 books. There were 5 books on the table. There were 5 books on the table. Habían en plural. Para formar el plural he cambiado el verbo was, que es para singular, para un objeto a were, para varios objetos o varias personas. There were 5 books on the table. Habían 5 libros en la mesa. Este es el tema que ustedes han recibido, que es el simple past tense, y nos indica que son los regular verbs. Ya sabemos que los regular verbs son aquellos que se le añade by adding ed, añadiendo ed o ed a la forma base del verbo. We need the auxiliary did. Necesitamos el auxiliar did para el tiempo simple past tense. El auxiliar did es para el tiempo simple past tense, para el presente, para el pasado simple, para el pasado simple. Y también acá nos indica formar las negative, las oraciones negativas o questions. Nos da un pattern. ¿Qué quiere decir el modelo a seguir? El modelo indica el orden de las palabras. Primero va un subject o sujeto, que es de quien se habla de la oración, por ejemplo, she, ella. Luego viene un verb in the past, un verbo en el pasado, como por ejemplo walk, caminar, walked, añadiendo ed, caminó. Y un complemento que habla acerca de la oración. Around the park, alrededor del parque. Este es una affirmative sentence
in the past. Esta es una oración afirmativa en el pasado. Como fórmula negativa con didn't. Didn't y luego viene el verbo walk. Como vemos, el verbo walk ya no se le añade ed. ¿Por qué? Porque para decir caminó ya tengo didn't. Entonces caminar lo traduzco caminó. She didn't walk around the park. Ella no caminó alrededor del parque. Esta es una negative sentence in the past. Es una oración negativa en el pasado. ¿Cómo hago una pregunta, una question? Pongo el auxiliar did adelante del pronombre she. Did she walk? Did she walk around the park? Did she walk around the park? Ella caminó alrededor del parque. Did me indica que voy a traducir walk como caminó, no caminar como caminó en tiempo pasado. Entonces, ¿cuándo utilizo el tiempo pasado de los verbos? Es decir, cuando añado la ed al verbo, en este caso verbo regular, solamente en las oraciones affirmative o affirmative sentences. Solamente en las affirmative sentences yo le añado la ed. ¿Y qué pasa en las negative sentences y en los questions? En las negative sentences y en questions yo utilizo el auxiliar did. Didn't walk or did she walk? Didn't walk or did she walk? En la forma corta, short answer, de manera affirmative, short answer, respuestas cortas afirmativas son así. Yes, they did, sí ella, y en tiempo pasado, yes, they did. Y en negative short answer, no, she didn't, no, ella, no. Aquí tenemos algunos rules. There are some spelling rules. Hay algunas reglas para escribir, para el deletreo, para ver cómo vamos a escribir en el tiempo pasado. Hemos estado revisando esto ya. If a verb ends in E, you add D. Si el verbo termina en E, tú añades D, como por ejemplo agree, estar de acuerdo, agree, estuvo de acuerdo. Like termina en E y escape también, todos terminan en E. Like, gustar, solamente añadimos la de like. Escape, escapar, escape, escapó. Si el verbo termina, si hay una consonante, ¿no? Termina en una vowel y una consonante antes de esta vowel, entonces vamos a double, vamos a duplicar. Por ejemplo, stop, stopped, stop, stopped, plan, planned, plan, planned. Duplicamos la P y la N. Estos verbos también los podemos aprender siendo conscientes de que estamos memorizando esta lista de verbos, dándonos cuenta de qué vocal tenemos que duplicar. If a verb ends in a consonant, si el verbo termina en una consonante, pero a la vez termina en Y, no como por ejemplo en try. Aquí tenemos una consonante R y luego viene Y, la I. You take off the I and add IDA, es decir, dejamos libre la I y la cambiamos por la I latina, tried. Igualmente carry, carried. Try, tratar, carry, llevar. But if the word ends in a vowel, pero si la palabra termina en una vocal and Y, y luego viene Y, add ed, se añade ed. Play, played, enjoy, enjoy. Jugar, jugó, divertirse, se divirtió. ¿Qué hicimos aquí? Que permanece la ed y no necesitamos cambiar la Y o la Y griega. Aquí tenemos la lista de verbos que vamos a trabajar en quiz o práctica y también en homework o tarea. Esta lista tenemos que familiarizarnos, leerla varias veces para poder recordarlas con facilidad. Está la lista de present, la lista de past, y esta lista es del past participle porque más adelante vamos a ir familiarizándonos con esta lista del pasado participio que
en las que tengo que tener en cuenta el significado para el momento de conjugar estos verbos. Plan, jugar, plan, planear, planned, planeó, plan, ha planeado. Like, gustar, like, gustó, liked, ha gustado. Esta es la lista del pasado participio. Open, abrir, open, abrió, open, ha abierto. Stop, parar, stop, paró, stop, ha parado. Talk, conversar, talk, conversó, talk, ha conversado. Try, tratar, tried, trató, tried, ha tratado. Decide, decidir, decided, decidió, decided, ha decidido. Play, jugar, played, jugó, played, ha jugado. Enjoy, disfrutar, enjoyed, disfrutó, enjoyed, ha disfrutado. Prefer, preferir, preferred, prefirió, preferred, ha preferido. Esta lista del past participle ha planeado, ha gustado, es una lista que ya tenemos que empezar a revisar. De paso que estamos trabajando con la lista del present y la lista del past. Aquí está sencillo porque es una lista de regular verb, es decir, los verbos se van a reconocer porque solamente cambiamos la idea. Sin embargo, en este quiz y en esta homework, en esta tarea y en esta práctica nos han incluido irregular verb list, algunos verbos. Estos son, aquí está el present, el past y el pasado participio. Este es el mínimo significado. El verbo through, tirar, lanzar, cambiar. Threw, threw, tirar, lanzar, threw, tiró, lanzó. Throw, ha tirado, ha lanzado. El verbo wear, llevar puesto, wore, llevó puesto, worn, ha llevado puesto. Go, ir, went, fue, gone, ido. En la lista de regular verbs, sí, los verbos han cambiado por completo en el pasado. Throw, threw, wear, wore, go, went. Y en el pasado participio vuelve a cambiar. Throw, threw, thrown, wear, wore, wore, go, went, gone. Por lo tanto, en los verbos irregular, en los irregular verbs, yo tengo que aprender el meaning, pero también tengo que memorizar el past tense y el past participle porque suelen cambiar y ya no reconocemos los verbos para poder aplicar los cambios cuando es necesario hacer afirmativa, interrogativa o negativa. Llegamos a la práctica o quiz. En la pregunta 1 me dicen para choose, escoger. Choose the correct word, escoger la palabra correcta. Para escoger esta palabra correcta, tengo que complete sentences para completar las oraciones. Tengo que saber los verbos. Los verbos están aquí. Me dan plan, planear, like, gustar, open, abrir, stop, parar, through, lanzar, talk, conversar, try, tratar, decide, decidir, go, ir, wear, llevar puesto. Los verbos que son aquí regulares serían plan, gustar, plan, planear, like, gustar, open, abrir, stop, parar. Otro verbo regular que se le añade sería talk, conversar, try, tratar, decide, decidir. Los verbos que están en tiempo, los verbos que están irregulares, perdón, los verbos irregulares, voy a poner aquí, estoy cambiando porque este verbo está es un verbo irregular, por lo tanto sería through, lanzar, go, ir y wear, llevar puestos son verbos irregulares que van a cambiar. Para completar, entonces yo tengo que saber estos verbos, pero tengo que saber su tiempo pasado, porque si no, no voy a poder completar. Lily planned to go on a trip around the US. Lily planeó ir de viaje alrededor de Estados Unidos. El verbo que elegimos aquí, ¿cuál fue? Plan. Acá lo he escrito plan. Y el pasado es planned con ed. Y duplicando la letra N.
Aquí nos ponen they to help her, ellos para ayudarla a ella. El verbo seleccionado es try. Acá está try, que en pasado es tried. They tried to help her. Ellos trataron de ayudarla a ella. En number 3 me dan el pronombre we y luego me ponen the door, la puerta. El verbo seleccionado es open, abrir. Open, acá está puesto y le añadimos la ed para formar el pasado. We opened the door, nosotros abrimos la puerta. En number 4, everybody, todos, me dan everybody, todos, to go home, ir a casa. El verbo seleccionado es decide, ¿por qué? Decide, aquí está añadiéndole la ed. Everybody decided to go home. Todos decidieron ir a casa. En number 5 me dan el nombre Tom. Y luego me dan working and went for lunch. Trabajando y fue por su almuerzo. El verbo a completar es stop. Y aquí está el verbo went. El verbo went es un verbo regular. ¿Por qué? Porque es el verbo go. El pasado es went. Recordemos que acá está el verbo go, es el que elegí, pero el pasado es went. Ir fue. Go, ir, went, fue. Tom stopped working. Tom dejó o paró de trabajar. And went for lunch. Y fue a almorzar. Recordamos que en stop el verbo se duplica la letra P. Y aquí tenemos en esta oración dos verbos, un verbo regular y el verbo irregular, que es el pasado de go, went. En number 2 de esta quiz me dan change, cambiar. Change these questions into sentences. Cambiar estas questions, preguntas, into sentences, oraciones, sentences. Entonces vamos a cambiar, me van a dar questions. Acá está la pregunta o question. Did he talk to you? Did he talk to you? Él conversó contigo. Veo que está en auxiliar did. El verbo talk no está en pasado, está en presente. ¿Por qué? Porque ya va el auxiliar did. Cuando pongo la ed, lo pongo cuando es solamente afirmativa. Tengo que cambiar a una oración. He talked to you. Él conversó contigo. Y aquí sí tengo que poner la ed al verbo regular, talk, conversar. Aquí vemos que did lo tachamos, sale did. Y a talk lo cambiamos con el tiempo pasado, con ed. Y por eso termina la oración formándose como he talked to you. Él conversó contigo. En number 2, la pregunta que me dan, ¿qué question me da? Did they like the film? ¿A ellos les gustó la película? Y para cambiar esta pregunta a afirmativa sería primero el pronombre they, luego el verbo like, que tiene que ir en pasado, like, porque aquí ya no ponemos did. Recuerden que did sale. Y luego el complemento the film. They liked the film. A ellos les gustó la película. En number 3 me dan esta pregunta. Did you play the tennis last year? Did you play the tennis last year? ¿Tú jugaste tenis el año pasado, last year, el año pasado? Y para cambiar a afirmativa, sale did y al verbo le añadimos ed. Sale did, I play, pongo después del pronombre pongo play y luego añado la ed al verbo jugar, play. Played y copio el complemento. Tennis last year. Tenis el año pasado. Yo jugué tenis el año pasado. En number 4 me dan esta pregunta. Did Helen escape from home? Did Helen escape from home? Helen escapó de casa y aquí sabemos que did Helen, did va a salir. Y al verbo le vamos a añadir ed porque es un verbo regular. Escape es un verbo regular. Y pongo Helen el nombre y luego pongo el verbo que es escape. Como es regular, le pongo ed. Helen escaped from home. Ella Helen escapó
de casa. Ve, hasta ahí la práctica. Ahora vamos a la última, número 5. Did my grandfather enjoy a magazine? Esta es otra cuestión. Mi abuelo disfrutó la revista. Y ya sabemos que did sale. Ya did es solo para preguntas, para questions. Y el verbo, en este caso es enjoy, va a ir con el tiempo pasado. Porque es regular, se le añade la ed. No hay que hacer ningún cambio con la i. ¿Por qué? Porque antes va una vocal. Si va antes una vocal, antes de la i, no hacemos el cambio. My grandfather enjoyed a magazine. My grandfather, el sujeto de la oración, el verbo que es enjoy con ed porque va en pasado, did ya no va, y copio el complemento a magazine. My grandfather enjoyed a magazine. Mi papá disfrutó, mi abuelo disfrutó de la revista. Ha sido la práctica y ahora pasamos a homework. En homework o tarea me dicen put the regular verbs in the correct category. Poner los verbos regulares en la categoría por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Cry, me da, ¿qué verbos me dan? El verbo cry, llorar, fly, gustar, stop, stop, parar, stay, quedarse, permanecer, fail, fallar, enjoy, disfrutar, ¿no? Aquí están los verbos con sus significados. Ustedes también busquen los significados y luego van a ponerlos en las categorías que les están pidiendo. Las categorías, ¿cuáles son? A ver, por ahí siempre me pregunto, pero mismo entiendo qué tengo que hacer. Bueno, ubicas a tus verbos con sus significados y luego esta es la parte de la tarea que vas a tener. Acá puedes ver la parte del ejemplo. Te dicen que terminen en D, solamente en D. Only quiere decir solamente. Only, the only, solo D. Y the only, solo ed, los que terminan en ed solamente. Los que terminan en I y D, recuerda que está ahí porque hemos cambiado la letra Y. Los que tienen double consonant, los que duplican la consonante y terminan en ed. Por ejemplo, si vemos acá de esta lista que nos dan, live lleva solamente la D porque lleva la E. Clean lleva la ed. Study, tenemos que cambiar la I por la otra I latina, study. ¿Y quién duplica la consonante? El verbo stop. El verbo stop. Está aquí para va duplicado y le ponemos la ed. Esta es la categoría que tienen que realizar.